Gaby oró para comenzar este espacio donde vamos a abrir la palabra de Dios. A los que tengan sus Biblias y gusten acompañarme, el texto escogido para esta hora se encuentra en el capítulo, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 16. Josué 1:16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Amén. Vamos un poquito en la Biblia, un poquito más atrás de donde comienza este texto bíblico. Como ven, estamos iniciando el libro de Josué. Josué es uno de los grandes personajes de la Biblia, un gran libertador y un gran líder del pueblo de Israel. Pero antes de él, lo he mencionado en un tema anterior, él tuvo un gran maestro. Él tuvo alguien que lo instruyó de la manera adecuada para que él fuera su sucesor. ¿Y quién fue? Moisés. Muchísimas gracias. Fue Moisés. Moisés, a través de toda su vida, a través de su liderazgo, fue mostrando ejemplo para que cuando Josué le llegara la hora de ser el líder del pueblo de Israel, él tuviera todas las herramientas necesarias para poder guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero aquí vamos a ver dos cosas importantes que quiero detenerme hoy. Y es dos momentos en el que el pueblo de Israel estuvieron frente a las aguas. ¿Cuándo fueron esos dos momentos? Cuando salieron de Egipto, frente al Mar Rojo, y después frente al río Jordán, cuando era momento de entrar en la tierra prometida. Hubieron cosas similares en estas dos ocasiones, pero algo muy importante fue que estas ocasiones le sirvieron de experiencia al pueblo para estar preparados para el momento al que Dios los iba a llevar. Cuando vemos en la palabra de Dios, dice que de pronto cuando el pueblo de Israel se vio frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás de ellos, tuvieron miedo. Muchos hasta clamaban por los cementerios de Egipto, por ir a morir a Egipto, porque temían lo que les iba a pasar. Pero la presencia de Dios estuvo con ellos manifestándose por una nube durante el día, y dice que por una nube de fuego durante la noche. Esa misma nube de fuego detuvo al ejército egipcio. ¿Y qué Dios le dijo? La palabra de Dios vemos como cuando el pueblo estaba clamando, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Y se encuentra en Éxodo 14:15. Y dice que cuando Moisés alzó la vara como señal de petición a Dios, lograron un milagro. Dice que el mar se abrió y quedó completamente seco para que el pueblo de Israel marchara a través del Mar Rojo. Pero ¿saben qué? Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, ¿qué pasó? Dice que las aguas del Mar Rojo cayeron sobre ellos. Cuando vemos documentales, hay un documental muy bonito que habla precisamente de la veracidad de la Biblia, que habla cómo dicen las profundidades del Mar Rojo. Hoy hay evidencia de los carruajes del ejército egipcio, cómo quedó sepultado completamente debajo del mar. ¿Por qué? Porque Dios libró a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto ya no está Moisés como líder? Es Josué el que está representando al pueblo de Israel, tanto delante de Dios como delante de los hombres, y se encuentran delante del río Jordán. Cuando ellos llegaron al río Jordán, tras de ellos habían quedado la desobediencia, había quedado las experiencias tanto buenas como negativas, había quedado detrás de ellos 40 años en el desierto, que les sirvió de escuela. Y delante de ellos nuevamente tenían a un enemigo. Ya no eran los egipcios, pero estaban los pueblos cananeos, los amorreos, los filisteos. Todas esas naciones paganas estaban frente a ellos. Y ellos eran un pueblo nómada, un pueblo que por 40 años había estado en el desierto, que habían aprendido a sobrevivir, pero realmente no eran un ejército. Pero saben, tenían con ellos la compañía del poder de Dios que se había manifestado a través del desierto. Y ahora en este momento ya su actitud había cambiado. No era el mismo pueblo
estaban listos para entrar en la tierra prometida. Por eso le respondieron a Josué, el versículo que les compartí ahora. Haremos todo lo que nos mandes e iremos donde quiera que nos envíes. ¿Saben? En la vida, cuando nosotros salimos adelante, y disculpen que los utilice de ejemplo, aquí vemos estos hermanos que acabaron de llegar de Guatemala. Cuando nosotros avanzamos hacia adelante, tenemos que tener la certeza y la confianza de que debemos poner a Dios en primer lugar para que Él nos guíe a donde vamos. La mayoría de los que estamos acá hemos emigrado de nuestro país. Hemos enfrentado el llegar a un lugar diferente, cultura diferente, con un idioma, muchas barreras que se ponen frente a nosotros, que muchas veces nos da el deseo de regresar. Y decimos como decían los israelitas, no, en Egipto no nos faltaba la comida, en Egipto no éramos esclavos, pero allí por lo menos sabíamos de dónde iba a salir el pan de cada día. Pero si ya estamos frente al Mar Rojo, no podemos regresar atrás. Si hasta aquí nos trajo Dios, debemos seguir adelante. La escritora norteamericana Ellen G. White tiene una frase en una de sus notas biográficas que a mí me encanta. Y es que dice, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Amén. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos muchas circunstancias de temor y tristeza. Vemos cómo Dios tuvo que permitir que ellos quedaran en el desierto por 40 años, donde muchas generaciones fallecieron. Porque imagínense, todas las generaciones adultas, ancianas que salieron de Egipto, no llegaron a la puerta de la tierra prometida. Ellos quedaron en el desierto. Pero en el desierto, Dios los fue instruyendo y capacitando para esa misión más grande que ellos iban a tener, de conquistar una tierra que era habitada por gigantes. Si ustedes recuerdan, la palabra nos cuenta cómo Moisés envía a 2 espías a ver cómo era la tierra de Canaán. Entre ellos estaba precisamente Josué y Caleb, otro de los personajes especiales en esta misión. Esos 2 espías eran personas preparadas. Y cuando llegaron y regresaron al campamento a dar el reporte de lo que habían visto, 10 de ellos dijeron, en esa tierra hay gigantes. Nos van a aplastar como langostas. Nosotros no podemos avanzar a esa tierra porque vamos a ser exterminados. Sin embargo, los únicos dos que permanecieron fieles y le dijeron a Moisés, avancemos Moisés, fueron Josué y Caleb. Porque eran los únicos 2 que habían aprendido a ver la manifestación del poder de Dios en todo el transcurso de la vida del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esos otros 10 espías? Ellos no entraron en la tierra prometida. Sin embargo, Josué y Caleb, que eran 2 ancianos, avanzaron para llevar al pueblo de Israel al cumplimiento de la promesa que Dios les había dado. Como seres humanos, ante los problemas, ante la adversidad, lo que hacemos es que nos paralizamos. Nos cuesta tomar la decisión de avanzar, porque muchas veces, en lugar de estar enfocándonos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, nos estamos enfocando en lo que humanamente nosotros podemos hacer. Y es real que nuestro poder humano es limitado. Nosotros vamos a llegar hasta un punto, y fuera de eso, ya nosotros no vamos a poder avanzar. Pero si algo nos enseña esta historia, es que cuando Dios te dice que vayas, es porque Él irá delante de ti. Él va a ir abriendo el camino. Él va a ir limpiando todo eso que va a estorbar. Va a ir quitando todas las piedras que van a estar entorpeciendo tu avance. Vemos en la historia del pueblo de Israel que fue un Dios tan misericordioso. Muchas personas hablan sobre gracia en el Nuevo Testamento. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puedes ver la manifestación de la gracia de Dios. Dios es un Dios bondadoso. El pueblo de Israel se quejaba de que no tenía comida, que ya no quería comer maná, les mandaba codornices. El pueblo de Israel decía que no tenía agua, que tenían sed y fluía agua de la peña. El pueblo de Israel
su ropa, su calzado, no se desgastó por 40 años. Y aún así todavía Dios les permitió en esa condición de nómadas en medio del desierto, que sus posesiones crecieran, creció su ganado, crecieron. De hecho, cuando vemos que Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó, la mujer que lo recibió, conocida como Rahab la ramera, conocía todas las historias de los milagros que había hecho Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Ella le dijo a los espías, acuérdense de mí. Y ellos le dijeron, busca a tu familia, tráelos a tu casa y te prometemos que tu casa permanecerá en pie. ¿Pero por qué? Porque ella sabía, ella había escuchado del poder de Dios y ella confiaba en que realmente era el Dios verdadero, el que había conducido al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta las puertas de una tierra donde manaba la leche y la miel. Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros de la misma manera que le dijo al pueblo de Israel. Cada uno tiene metas, propósitos personales, pero también Dios tiene una misión y un propósito especial para cada uno de nosotros. Y Él nos está diciendo en este momento que es tiempo de avanzar. No podemos temer a la condición en la que estamos en este momento. Ni siquiera podemos temer a lo que tenemos delante. Y no nos comparemos nunca con quienes están a nuestro alrededor. Nuestra misión, nuestro propósito, nuestra bendición es nuestra. Nadie la va a quitar, nadie la va a robar porque Dios la levantó para nosotros. Pero nosotros debemos confiar y debemos cambiar esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de temor que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y convertirnos en ese pueblo de Israel que se preparó, que realmente confió en Dios. De hecho, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vemos lo que Dios le envió a Josué, Josué le dijo al pueblo, en Josué capítulo 3, versículo 5, le dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana para cruzar el Jordán. Y la presencia de Dios también estaba con ellos, porque en medio del desierto, ellos erigieron un templo para adorar al Señor. Y ellos llevaban el arca del pacto que representaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa arca iba con los sacerdotes. Fue lo primero que cruzó a través del río Jordán. Y este río Jordán quedó completamente seco para que nuevamente el pueblo de Israel pasara para recibir su bendición, para recibir la promesa de Dios. En la vida Dios va a poner siempre, o va a permitir, pruebas y dificultades que van a ser la escuela que nos va a preparar para recibir nuestra bendición. A veces consideramos que es demasiado tiempo el que hay que esperar, porque hemos pasado por diferentes pruebas y que ya no vamos a llegar. Pero Dios tiene el momento preciso para nuestra bendición. Pueden pasar 5, 10, hasta 20 años. El tiempo no es lo que representa lo que vamos a obtener, sino cuán preparados estemos para recibir la bendición que Dios quiere que recibamos en nuestra vida. Muchas veces Dios permite que seamos humillados. Muchas veces Dios permite que nosotros tengamos que sufrir quizás, como dicen en inglés, el bullying. Quizás tengamos que pasar por necesidades financieras que nos ayude a educarnos financieramente. Quizás tengamos que pasar por situaciones donde tengamos que ser muy pacientes y nuestro carácter tenga que moldearse para nosotros poder seguir adelante. Y ese cambio que va a ocurrir en nuestras vidas, y en primer lugar, la necesidad que nosotros comencemos a experimentar de Dios en nosotros, es lo que va a permitir que nosotros podamos entrar a la tierra prometida, sea cual sea esa experiencia en la vida de cada uno. Pero recuerden que hay algo muy importante. Dios sí tiene una promesa de una tierra prometida para sus hijos. Esta tierra está como caducando. Este mundo ya está por concluir su ciclo, porque precisamente el pecado ha hecho que las personas se alejen de Dios. Y el mundo hoy quiere
salvación, quieren milagros, pero buscan mucho, disculpe la palabra, ellos quieren el milagro, palparlo, tocarlo, mucho sensacionalismo, mucho cosa visible. Y nosotros, cuando hemos experimentado la verdadera relación con Dios, sabemos que a veces los milagros no ocurren de la noche a la mañana. Los milagros pueden ser una transformación progresiva que ocurre en nuestra vida por años, que Dios cambie nuestro carácter, que Dios nos ayude a mantener un matrimonio, que nos ayude Dios a educar a nuestros hijos en un mundo tan peligroso como el que estamos viviendo. Y ahí está la manifestación del poder de Dios y el milagro que Él está haciendo en nuestras vidas. Disculpen. Y en este mundo nosotros les revelemos a ellos ese poder que Dios tiene para cambiarlos y ese poder que Dios tiene para salvarlos y que nosotros a través de Él podemos obtener la vida eterna. El pueblo de Israel fue un pueblo que pasó de la incredulidad a la fidelidad. El pueblo de Israel vino de una nación pagana. La generación que estaba en Israel dice que estuvo por más de 430 años en esclavitud. Imagínense cuántas generaciones pasaron de esclavitud en Egipto de israelitas. Se perdió la historia, se perdió el conocimiento real de Dios. Apenas los más ancianos tenían una leve imaginación de lo que representaba el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Y Dios tuvo que educar a su pueblo en medio del desierto, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, educarlos, mostrarles su ley, permitir que se crearan leyes y reglamentos para el buen funcionamiento de ese pueblo que Dios quería llevar a la tierra prometida. Y sobre todo levantó un líder. Dice el espíritu de profecía dice que las características de este líder en el libro Patriarcas y Profetas dice valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una viva fe en Dios. Tal era el carácter de hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Estas fueron las características que convirtieron a Moisés en un gran líder, pero fueron las características que Moisés le heredó a Josué, que estaba enteramente preparado para completar la misión que Dios le había encomendado. Y fíjense cuán difícil iba a ser a lo que él se enfrentaba, que cuando vamos a Josué 1:9, Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero se lo repite 3 veces desde el versículo 8 al 9 como diciendo, van a haber problemas, van a haber dificultades, hay gigantes, hay ejércitos militares, pero esfuérzate, sé valiente. Y le digo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué se aferró a esa promesa. Y nosotros como hijos de Dios debemos cada día aferrarnos a las promesas de Dios a pesar de las circunstancias para que podamos avanzar. Y sobre todo, no nos quedemos con la bendición para nosotros. Compartamos con tantas personas que están en necesidad espiritual, pasando tanta depresión, pasando problemas en el hogar, con sus hijos, con sus familiares, para que ellos puedan conocer que hay una verdadera esperanza. Y las cosas materiales pueden resolver nuestros problemas de forma circunstancial. Si nosotros no tenemos un cambio verdadero en nuestras vidas y no le permitimos a Dios entrar en nuestro corazón y ser ese amigo inseparable que nos va a guiar en medio del camino, no podremos obtener las grandes bendiciones. Así que, queridos amigos, hay que ser muy constantes. Dice, hemos de ser conductos consagrados, por lo cual en la vida del cielo se comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia, purificando los corazones y uniendo los unos a otros. Voy a leer un poema para concluir. Retorna, maestro, te necesitamos. Esta vida nuestra no es vida sin ti. Por fin este loco y audaz frenesí que humilla y agosta lo que más amamos. ¿Qué vale la vida si no la vivimos? Desde que la matan pecado y dolor,
¿Qué vale esta tierra desde el horror de todos los males que en ella sufrimos? Señor Jesucristo, tú lo has prometido y no has fracasado en ninguna ocasión. Vuelve por aquellos a los que has querido y de quienes eres única ilusión. Vuelve ya, Maestro. Te espera rendido del amor más tierno nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amigos. Vamos a tener una oración para concluir en este momento. Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, te estamos muy agradecidos de Dios por cada día, cada bendición, cada oportunidad. Sabemos que en este mundo de pecado, las situaciones y las circunstancias cada día van de mal en peor. Pero te pedimos porque sabemos que tú eres nuestro Dios y que tu presencia siempre nos acompaña para que seas la solución a nuestros problemas. Y aferrados a tu voluntad sobre todas las cosas, Señor, nosotros podamos enfrentar lo que tengamos por delante en el camino. Gracias por cada uno de los amigos que está aquí, Señor. Tú les conoces por nombre. Tú conoces sus situaciones, sus dificultades y las circunstancias por las que están atravesando. Por favor, ayúdales ante todo a ser pacientes, ayúdales a acrecentar su fe y permíteles poder, confiando en tu mano poderosa, alcanzar las metas que tienen propuestas. Pero sobre todas las cosas, Señor, dirígenos y encamínanos hacia la eternidad. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Decir adiós a mi Padre y ver su mirada por última vez. Cuando
solamente vivimos, ¿verdad? Para alcanzar uno más para Cristo. Esa es nuestra gran misión, esa es nuestra tarea, es el propósito con el cual Dios nos ha plantado en esta tierra. Así que cada día pongamos todo nuestro corazón, pongamos todo el amor que Cristo ha puesto en nosotros para servir a uno más, para traer a uno más a los pies de Cristo Jesús. Vamos a pasar ahora al espacio con los niños antes de concluir y tener la oración final. Vamos a poner la historia infantil, la dejamos para el final, para que ellos terminaran su clase y ya concluimos nuestra programación en este día. Bendiciones Amén. para todos. Gloria a Dios.